Algunos de los términos utilizados en la industria del software se suelen originar en los manuales de usuarios de estos software. Como se podría esperar, hay poco acuerdo sobre algunos términos dentro de las bases de datos. En esta clase vamos a conversar un poco sobre algunos de estos términos que serán utilizados a través de las bases de datos. Estos términos se van a emplear de forma coherente, aun cuando algunos proveedores particulares pueden describir sus sistemas con otros términos. Si al principio estas definiciones te parecen algo confusas, no hay por qué preocuparse, ya que están comprendidas a medida de que avancemos en este mundo de las bases de datos. En este caso voy a conversar solamente con 3 definiciones que son sumamente importantes. El resto la vas a poder encontrar en el recurso externo de esta clase. Muy bien, entonces, la primera definición es ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos interrelacionados. Concretamente, la base de datos es la colección completa de datos, punteros, tablas, índices, diccionarios, etc. Por ejemplo, si mantienes el registro de tus clientes y de tus productos, ambos forman parte de la misma base de datos, al menos que nunca intentes relacionar los dos tipos de datos de alguna manera. Asimismo, tenemos también lo que es DBMS o un sistema de gestión de base de datos, que es un paquete de programas de computadora y documentación que permite instalar y utilizar bases de datos. En inglés este término sería Database Management System. Por otra parte tenemos lo que son los sistemas de gestión de bases de datos de relación o RDBMS, y en realidad no sería correcto considerar el sistema de gestión de base de datos de relación como un escalón más alto, pues algunas características del RDBMS no vienen de sus predecesores. Las bases de datos o RDBMS nos van a permitir trabajar como una base de datos completa con una sola orden. Si por ejemplo se tiene un campo o zona por denominación, por ejemplo precio, en el diccionario de datos se puede decir entonces que podemos sustituir precios con lo que se aumentarán todos los precios, por ejemplo, en un 10%. Además, se pueden utilizar varias bases de datos a la vez. En este caso, MySQL y MariaDB son consideradas unas RDBMS o sistema de gestión de bases de datos relacionales. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando. Hola y bienvenido nuevamente a nuestra clase. Vamos a realizar ahora lo que sería la instalación en Linux de nuestro servidor MySQL. Debemos recordar siempre que para realizar todo tipo de instalación en nuestro servidor Linux debemos ingresar con nuestro usuario root. Voy a colocar mi usuario y mi clave root para poder realizar esto. Vamos a ingresar ahora a mi usuario root. Vamos a ejecutar ahora lo que sería un apt espacio search espacio MySQL para verificar dentro de mis repositorios si tengo lo que sería el MySQL o si está disponible. Voy a ubicar aquí ahora lo que sería el MySQL Server. Si tengo lo que es mi MySQL Server, estoy seguro de que lo tengo disponible en la versión que sea. Lo voy a proceder a instalar. Vamos a ubicarlo aquí en mi listado de una manera rápida. Vamos a ver, debe estar por aquí ya disponible. MySQL Test Utilities, MySQL Source, ¿no? MySQL Server 5.6. Ahora, para proceder a instalarlo, lo que es esta herramienta, vamos a ejecutar la siguiente orden: apt espacio install espacio MySQL Server menos 5.6, tal cual como lo tenemos allí detectado. En mi caso yo tengo instalado mi servidor MySQL. Si no lo tienes instalado, debes ejecutar esta orden dentro de tu servidor Linux. Si por el contrario estás trabajando en lo que es Windows u otro sistema operativo, por ejemplo Mac, puedes ingresar dentro de lo que es Google y colocar la siguiente orden: XAMPP. Este es lo que sería una descarga de nuestro servidor para Apache, PHP, MariaDB, o simplemente puedes ingresar a lo que sería la URL apachefriends.org/s/index
.html, que vas a ver que aparece predefinida la primera opción dentro de Google. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar el XAMPP para Linux, Windows o Mac, dependiendo de tu sistema operativo. Una vez realizada la descarga y estés ejecutando la aplicación, te va a presentar algunas pantallas donde vas a ver lo que sería un Server Manager de XAMPP. Y una vez se ejecute en tu servidor, verás que estás listo para comenzar con nuestro servidor. En este caso sería de MariaDB. O simplemente puedes dejarlo en funcionamiento para comenzar con todos los que aparecen ahí. Yo estoy realizando la descarga para mi equipo. Deberíamos exportar un perfil, así que la manera de ejecutarlo en la terminal es sencilla. Espero ya todos tengan instalado el MySQL junto con el Apache, que lo instalamos en la clase anterior. Ahora vamos a entrar un poco en materia al respecto del MySQL. El MySQL es un motor de base de datos, el cual muchas de las aplicaciones que conocemos actualmente trabajan con él, motivado a que es muy sencillo para trabajarlo, para sus líneas de comandos. En este curso vamos a mostrarles solo lo que es el MySQL. Entonces, vamos a ingresar en nuestra base de datos. El método para ingresar a nuestra base de datos para muchos puede ser desde su usuario, desde el usuario MySQL, o en su defecto desde el usuario root. Podemos colocar el comando MySQL -u, que significa usuario. Root es el usuario por defecto para MySQL y la letra -p para que nos solicite el password. En esta oportunidad, por favor, coloquen el password que debieron haber colocado cuando se lo solicitó la instalación y nos va a aparecer esta línea de comandos. Fíjense, nos dice que ya estamos en nuestra base de datos MySQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una base de datos para nuestro usuario WordPress. El comando para crear la base de datos es el siguiente: create database WordPress. Tal cual como aparece en pantalla. Siempre tenemos que finalizar con el punto y coma. Recordemos que siempre las bases de datos, para que él genere o ejecute la orden, deberemos colocar el punto y la coma. Presionamos Enter y fíjense, nos dijo que ya fue creada nuestra base de datos. Si nosotros queremos ver las bases de datos que tenemos creadas en nuestro MySQL, colocamos el comando show databases punto y coma. Y nos va a mostrar las bases de datos que tenemos nosotros allí generadas. Como pueden ver, ya nuestra base de datos aparece allí creada. Es la base de datos WordPress. Ahora, vamos a crear un usuario para nuestra base de datos. El comando en este caso es create user. Podemos colocarle WordPress user o el usuario que ustedes deseen. WordPress user @localhost. El @localhost es motivado a que él va a trabajar de manera local en este equipo. Vamos a colocarle un identificador, o mejor dicho, un password identified by. Debemos colocar el password, que va a ser, podemos colocar la palabra password también. Cerramos comilla simple, y ponemos nuestro punto y la coma. Presionamos Enter y ya tenemos nuestro usuario WordPress para trabajar en lo que es nuestra base de datos MySQL. Ahora, para lo que va a ser los privilegios que va a tener esta base de datos, para esto vamos a colocar el comando grant. Podemos utilizar mayúsculas o minúsculas, Grant all privilege on WordPress to WordPress @localhost.com. Esto es para darle el acceso a la base de datos del usuario que ya habíamos creado del WordPress user a lo que va a ser la base de datos WordPress. Entonces allí, como pueden ver, ya está creado. Ahora vamos a darle permiso para que él tenga privilegios para los cambios. El comando para ejecutar es el flush privilege. Terminamos con punto y coma. Presionamos Enter y ya está listo. Entonces, fíjense, si nosotros queremos ver nuestra base de datos, como les dije anteriormente, mostramos un show database, punto y coma. Si queremos usar la base de datos WordPress,
vamos a usar el comando simplemente use WordPress. Él nos va a colocar o nos va a enviar a lo que va a ser nuestra base de datos WordPress. Esto es si vamos a realizar alguna modificación o algún cambio dentro de alguna de las tablas de WordPress. Por lo general esto no lo tocamos, ¿ok? Pero es importante que lo sepamos porque puede que en algún momento tengamos algún problema con alguna base de datos o alguna tabla de la base de datos y bueno, podamos verla. Entonces, vamos a decirle show tables a nuestra base de datos. No tenemos ninguna tabla creada. En el WordPress, él automáticamente se encarga de crear todas las tablas, ¿ok? En lo que va a ser la base de datos. Entonces, no vamos a tocarla, vamos a dejarla como está. Si queremos crear alguna tabla, simplemente, bueno, con el comando create tables, el nombre de la tabla, por ejemplo, prueba, punto y coma, podemos crearlo. Ustedes pueden, si quieren practicar, si quieren salir de allí, simplemente con el comando exit, pueden salir de la base de datos, como pueden haber visto, o pueden colocar el backslash y la letra Q y él también va a salir de la base de datos. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Vamos a hablar en esta clase sobre las consultas de actualización o update queries. En pantalla, bueno, el update query es usado para cambiar el valor de una o más columnas en una o más filas de la tabla. El update puede ser utilizado como estamos viendo en pantalla, bueno, el update, el table name, el nombre de la tabla, set puede ser un valor de una columna igual a el valor correcto de la columna. Luego utilizamos el comando where. Si omites este where, todas las columnas pudieran ser actualizadas, así que debemos ser cuidadosos en este caso. Como puedes ver en pantalla, tenemos un select query sencillo. Vamos a suponer que ingreso el nombre como un ID. Digamos que el update nombre set Mari. Vamos a buscar el comando, que ya lo tenía aquí delimitado para esta clase. Si yo ejecuto este comando de esta manera, él me va a realizar un update, pero de toda la data de mi base de datos. Es decir, me va a colocar todos los nombres y todos los apellidos son Mari. Ahora vamos a realizar un update sobre algunos datos de nuestra tabla. Si te das cuenta, tenemos a dos personas que se llaman Jane. Una Jane Tate y una Jane Doe. Vamos a realizar la modificación sobre estos usuarios. El comando para realizar esta modificación es el siguiente. Puedo realizar esta modificación aquí. Vamos a colocarle que se va a llamar Mari a la persona que lleva como apellido el apellido Tate que se encuentra en nuestra tabla. Vamos a verificar ahora. Vamos a realizar un select from name y fíjate, ahora la que anteriormente se llamaba Jane ahora se llama Mari. Para esto es utilizado este comando update. Debemos utilizarlo con mucha cautela y saber cómo vamos a utilizarlo, porque si no podemos modificar los datos completos de toda nuestra tabla. Operaciones matemáticas. Vamos a comenzar a trabajar con algunas operaciones matemáticas de MySQL que nos pueden ayudar en el análisis de nuestra data. MySQL es primeramente un lenguaje de queries para data de alta definición. En otras palabras, vamos a crear otras bases de datos que nos permitan evaluar nuestros datos. Para esto existen comandos también que podemos utilizar para cálculos y estados de operaciones. Vamos a crear una tabla de nombre números. Allí tenemos nuestra tabla de números. Ahora, vamos a ingresar algunos números que puedan ser o que podamos trabajar dentro de nuestra tabla. Muy bien, tenemos que ya nos aparecen número 1, los datos, bueno, 1, 2 y 3. En nuestras columnas nos indica num2, que nos aparece que es un valor nulo, y en num3 también nos aparece que es un valor de carácter nulo. Si deseamos que estos datos que se encuentran en iguales tablas, podemos realizar un update números set update números set num2 y le vamos a indicar que va a ser igual a num1 signo de asterisco
por num1. Vamos a verificar si realizó los datos. Ahora fíjate, nos aparece una multiplicación de los números. Es decir, él multiplicó el 1 por el 1, el 2 por el 2, que sería 4, y el 3 por el 3, que sería 9. Recuerda que también podemos utilizar los signos de suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. En este caso no necesitamos realizar un update necesariamente. Por ejemplo, podemos ejecutar de la siguiente manera también. Num1 por num2. Vamos a indicarle que número 3 es igual a num1 por num2. Vamos a verificar ahora. Y fíjate, ahora nos aparece la multiplicación de los primeros valores, o sea, de la primera columna con la columna número 2, que nos da el resultado de la columna número 3. Recuerda que esto es solo una demostración. Vamos a ejecutar un select num1 por num1 y fíjate, aquí ahora nos está realizando otra multiplicación. Estamos haciendo un select del número 1 que multiplica 1 por 1 por 1. Posteriormente nos está indicando que el valor va a ser en la segunda línea. Ok, le estamos indicando que sea un square. De esta manera podemos ver también otro resultado, el cual nos indica, bueno, la multiplicación de num1 por 1 por lo que sería el num2. ¿Qué pasa? Él está multiplicando 1 por 1, 2 por 2 son 4, por 4 son 16, y el num1 por el num2, que sería 3 por 3 son 9, y 9 por 9 son 81. Esto fue solo una demostración. Muy bien, vamos a eliminar ahora esta tabla con simplemente un drop table y listo. Y fíjate, ya la tabla números no aparece. Recordemos siempre que esto, bueno, hay que continuar practicándolo. Es muy importante saberlo, que podemos realizar este tipo de operaciones también con nuestra base de datos MySQL. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Ahora, recordemos que en la clase anterior teníamos un archivo .mysql, el cual debimos haber descargado. Ahora, vamos a salir de la base de datos porque quiero explicarte algo muy sencillo dentro de lo que es nuestra base de datos. Una vez estando dentro del servidor, todos los archivos de nuestra base de datos MySQL o todos los archivos de configuración de MySQL se encuentran en una ruta. Para ingresar en esa ruta es la siguiente: varlib MySQL. Desde esta ruta nosotros tenemos todos los datos de configuración de lo que sería MySQL. Allí tenemos, bueno, como puedes ver, nuestras bases de datos. Tenemos la Ancla, WordPress. Tenemos todos los datos, incluyendo lo que sería las bases de datos de mis cursos anteriores. Tenemos archivos de configuración de MySQL que se encuentran directamente en esta librería. Y bueno, tenemos otros datos allí. Muy bien. Ya tengo mi archivo create1.sql disponible con todos los datos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es traerme mi archivo para mi base de datos. Ahora voy a ingresar a lo que es mi MySQL. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar el comando source. Voy a traerme mi archivo y como puedes ver en pantalla me dice que todos los queries están ok, está bien todo lo que me traje de la base de datos. Ahora voy a realizar un show databases. Muy bien, ahora como te puedes dar cuenta tenemos la base de datos contactos. O voy a ingresar a esa base de datos y voy a indicar un show tables. Como puedes ver, allí ya nos aparece lo que sería la dirección y el nombre de lo que sería mi base de datos que me acabo de importar desde mi fuente de MySQL. Ahora, quiero ver qué es lo que se encuentra dentro de
la tabla dirección. Y como puedes darte cuenta, ya nos aparecen todos los datos registrados de la base de datos que nos acabamos de traer o que acabamos de importar desde la fuente donde realizamos toda esta información. Recuerda, en la parte superior, cuando vayas a aplicar un source, debes colocar la ruta donde se encuentra el archivo que acabamos de descargar para la realización de esta clase. Muy bien, fíjate, ahora aquí cada uno de los campos, como puedes darte cuenta, está un poco más cargada esta base de datos. Tenemos un ID, bueno, hasta el número 6, un número ID que es hasta el número 5. Muy bien, tenemos, bueno, la dirección 1, la dirección 2 para los que la tienen. Tenemos lo que es la ciudad, el estado y el postal code de estas personas. Ahora, para nuestra siguiente clase, vamos a comenzar a trabajar con esta base de datos y a ver cómo podemos nosotros seguir integrando los datos de estas tablas. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Cláusulas de distinto, count, de conteo y group by. Como podemos ver en pantalla, tenemos una tabla con 6 personas con nombre y apellido. Y sus apellidos son diferentes. Entonces podemos utilizar la cláusula distinct para distinguir los nombres de los apellidos. En este caso vamos a ejecutar el siguiente comando. Select distinct apellido de la tabla nombre. Ahí en pantalla nos aparecen todos los apellidos distintos. Recordemos que tenemos 2 personas que tienen el mismo apellido, que son John y Jane. Por eso nos indica que tenemos 5 apellidos con nombres diferentes en cada fila de la tabla. Otro dato, otra cosa que podemos hacer es utilizar el count o el conteo. Para eso debemos ejecutar el siguiente comando, para que nos ejecute el conteo de los apellidos. Vamos a colocar aquí que coloqué la tabla mal. Y como puedes darte cuenta, nos indica el número 6, que es el conteo de todos los apellidos que tenemos en nuestra tabla. Ahora, si deseamos agrupar para que nos indique el número de apellidos iguales, podemos solicitar el siguiente comando. No, en este caso, bueno, bien, porque nos está realizando el conteo de comando, pero lo que queremos verificar es cuántos apellidos de cada uno o cuántos apellidos iguales tenemos en nuestra base de datos. Entonces, para eso podemos ejecutar lo siguiente. En este caso nos está mostrando el conteo de cuántos apellidos se encuentran dentro de o se encuentran agrupados dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla. El select está realizando nuestro conteo de apellidos desde el nombre group by, o es decir, apellidos. Por lo tanto, tenemos 2 apellidos iguales y el resto solamente tiene un apellido dentro de lo que es la estructura de nuestra tabla de la base de datos. Este tipo de comandos son de mucha ayuda al momento de nosotros realizar alguna información o solicitar alguna información sobre las estructuras o las estructuras de nuestra base de datos. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Creando y autoincrementando la clave primaria. Vamos a concluir nuestra idea de una creación de tablas con un ejemplo sencillo. Vamos a utilizar la base de datos de nombre contactos. En este punto vamos a crear una tabla porque no tenemos ninguna aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Estamos viendo una base de datos que fue creada por mi persona. Una base de datos sencilla, ya está toda lista, toda estructurada para nosotros poder montarla. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo traernos una base de datos desde afuera. Sin embargo, quiero que veas este ejemplo. Aquí tenemos, bueno, un drop database que nos indica que realice la eliminación de una tabla o de una base de datos de nombre contacto si la misma existe. Luego vamos a crear nuevamente la base de datos. Vamos a usar la base de datos contactos y vamos a crear una tabla nombre.
esta tabla nombre va a tener varios comandos. Digamos un ID medium int, not null, que va a ser un ID. Un autoincremento, que va a ser también una clave primaria. Luego vamos a tener un nombre con lo que llaman en inglés un varchar o varchar, que va a ser de 20 caracteres. Asimismo va a ser el apellido con un varchar de 20. Esto quiere decir que va a tener solo 20 caracteres cada uno de los nombres y cada uno de los apellidos. Luego también vamos a crear una tabla de nombre de dirección que va a tener básicamente algunos otros datos. Va a comenzar igual con un ID que va a tener un nombre not null, que no puede ser nulo. Posteriormente vamos a tener una base de datos de autoincremento o primary key. Luego vamos a tener un nombre ID que va a tener un carácter not null. Vamos a tener una dirección 1, una dirección 2, una ciudad, un estado y un postal code o código postal. Cada uno va a tener una cierta cantidad de caracteres. En la dirección 1 y 2 va a tener hasta 30 caracteres. En la ciudad va a tener hasta 30 caracteres. El estado va a tener solo 10 caracteres y el código postal va a tener hasta 10 caracteres. Posteriormente, dentro de cada una de las tablas que acabamos de crear, se va a ingresar los datos o los valores. ¿Recuerdas como los que acabamos de crear hace unas clases anteriores? Bueno, vamos a ingresar dentro de la tabla nombre, los nombres y los apellidos con todos estos nombres. Asimismo, se van a insertar las direcciones a cada una de estas personas. Luego de insertar cada uno de estos nombres, va a ser los apellidos, van a ser los IDs y van a hacer todo hasta que terminemos todo de crearlo nuestra base de datos. Por favor, descarga este material descargable que se encuentra en esta clase y en la siguiente clase vamos a ver la manera de cómo vamos a traernos todos estos datos directamente a MySQL para que no tengamos que escribir absolutamente nada desde esta base de datos. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Select Query Demo. Si ejecutamos el comando select from nombres, veremos que nos aparecen los datos cargados en cada una de las filas de la tabla que tenemos. La orden, por ejemplo, si queremos ver ahora lo que son los apellidos, ejecutamos un select apellidos o apellido from nombre, que es el nombre de nuestra tabla. Y allí, como puedes ver, tenemos todos los apellidos de nuestra tabla. Ahora, pudiéramos también ver solo los nombres y apellidos sin ID con el comando select. Vamos a ver select nombre, coma, apellido, from la tabla nombre. Allí vemos todo el nombre y el apellido y tendremos los datos que necesitamos. Podemos también utilizar la condición where de la siguiente manera. Vamos a subir aquí. Vamos a seleccionar nombre, apellido, from nombres, where, apellido, minúscula, apellido, sea igual a Doe. Fíjate que tenemos dos personas con el mismo apellido dentro de nuestra tabla. Entonces, como puedes ver, allí nos está apareciendo ya los dos o las dos personas que son John and Jane, que son de apellido Doe en nuestra base de datos. Asimismo, podemos utilizar el comodín like. Por ejemplo, vamos a utilizarlo aquí. Where apellido like Doe o que comience con la letra D. Nos atrae el mismo resultado. Si queremos que sea al revés, o por ejemplo, que nos traiga todos los apellidos que terminan con una letra en específica, debemos colocar primero el signo de porcentaje y, por ejemplo, te queremos traer todas las personas que terminen con el apellido en letra E. Colocamos una letra E minúscula y ahora nos aparece
otros apellidos de las personas, o sea, nos aparecen 4 datos. Si quiero ordenar, digamos de manera alfabética, también podemos ejecutar la orden de la siguiente manera. Order by, que significaría ordenar por, select from nombre, y bueno, ya nos trae, como puedes darte cuenta, todos los apellidos ordenados alfabéticamente. Sin embargo, en el ID no nos trae el ID ordenado como lo teníamos ya definido. Esto es motivado a que cada usuario tiene un ID predefinido según la base de datos. De esto vamos a conversar un poco más adelante también. Si quiero encontrar solo las 4 personas, o digamos las primeras 4 personas, podemos ejecutar el comando con un límite. Entonces, el comando sería de esta manera. Fíjate, ahora, si nos aparecen 4 resultados, pero con un ID, cada uno con su ID correspondiente. Y nos aparece un límite solo de 4 personas dentro de lo que sería nuestra consulta a la base de datos. Digamos que ahora deseo ejecutar la orden a partir de valores específicos. Es decir, por ejemplo, el 1 y el 4. Vemos nuevamente que nos aparecen otra vez y nos indica solamente 4 personas. Pero fíjate, hay un detalle aquí interesante. El límite lo colocamos entre 1 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos va a traer las personas que comienzan desde o a partir del número 1, es decir, por eso comienza aquí en el ID número 2, nos va a traer el resultado de 4 personas. No importa si el número 4 o el número que solicitamos al final antecede o se encuentra con otro nombre de otra persona. Simplemente nos está indicando que el número 4 significa las 4 personas que debemos ver nosotros dentro de nuestra base de datos. Estas son solo algunas de las consultas que podemos ejecutar desde el comando select. Y podemos ir agregando más y más habilitaciones de diferentes maneras para ubicar exactamente lo que estamos buscando dentro de nuestras consultas con MySQL. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Relaciones entre tablas. Vamos a conversar un poco sobre teoría. Las datas relacionales en MySQL, recordemos que es una RDBMS, que es un sistema de administración y relaciones de base de datos. En inglés sería una Relational Database Management System. La relación entre estas bases de datos existe entre tablas. Hay 3 posibles relaciones entre una tabla y otras, las cuales son de 1 a 1, de 1 a muchos y de mucho a muchos. En una relación 1 a 1, esto significa que la fila de datos con la primera tabla es únicamente asociada con una fila de datos en una segunda tabla. Si la primera tabla contiene personas y la segunda tabla contiene fotografías de cada persona, entonces solo una foto puede existir para cada línea de personas entre la tabla y solo una persona, digamos que existe, para cada fila con fotos en esta tabla. Como podemos ver en la siguiente imagen, en una relación de 1 a 1, lo que se vería de la siguiente manera, donde en una primera tabla veríamos un listado de personas y un ID de personas. Este ID de la tabla de personas y el ID de la tabla de fotos sería un dato primario. El People ID en la tabla fotos estaría referido a lo que llamamos una clave foránea, y la línea entre ellos nos indica que es una relación de 1 a 1. Podemos también tenerlo de esta manera, donde vemos que la relación que existe en cada una de las tablas la podemos ver desde un ID o primary key, el cual es muy importante ya que nos indica que cada campo es único. En el caso de la relación de 1 a muchos, podemos decir que una fila de datos es la primera tabla, es relacionada a muchas filas de datos en una segunda tabla. Pero una fila de datos en la segunda tabla está relacionada a solo una fila de datos de la primera tabla. Esto quiere decir que una persona puede tener muchos libros, pero un solo libro puede pertenecer solo a una persona. De esto hay muchos ejemplos que podemos también ubicar en internet. Ahora, un ejemplo de una relación de 1 a muchos puede ser también, 2 tablas,
una de personas y otra de libros, donde un campo llamado Book ID se conecta con la base de datos libros en el campo ID. Pero si nos damos cuenta, en la base de datos libros indica un círculo que significa que una persona puede utilizar muchos libros. En una relación de muchos a muchos, en este caso tenemos que muchos que existen en una fila dentro de la clave primaria o dentro de la primera tabla está relacionado a muchos que en una fila de la segunda tabla. Esto quiere decir que una persona puede tener más de una dirección y cada dirección puede referir a muchas personas también. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que no tenemos muchos datos aquí en este ejemplo, pero si ingresamos una nueva tabla, podemos ver que podemos ubicar personas, direcciones y IDs. Entonces, esta relación de muchos a muchos se conecta con otras tablas que en muchos casos las personas deben estar conectadas con muchas personas y muchos datos de esta misma persona. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre lo que son las amenazas de las bases de datos y vamos a conversar bastante sobre la seguridad. Esta parte del curso es un poco más teórica, motivado a que debemos estudiar algunos conceptos que son sumamente importantes conocerlos a la hora de evaluar la seguridad dentro de nuestra base de datos. A modo de introducción, las bases de datos, como tú sabes, suelen ser de gran importancia y valor para las organizaciones, y es por ello que surgen sistemas de gestión que deben garantizar su seguridad frente a usuarios malintencionados, manipulación de la información o sencillamente ante usuarios no autorizados. También existen los casos donde hay usuarios autorizados, pero estos usuarios son despistados. Normalmente se dispone de un sistema de permisos con categorías, pero muchas veces no es suficiente. La protección de los datos debe ser contra errores técnicos, físicos y humanos que los corrompen, haciendo que una base de datos no sirva para los fines que fue creada. Un sistema de gestión de bases de datos o DBMS, Database Management System, provee los mecanismos de prevención, subsistema de control, detección, subsistema de detección y corrección, subsistema de recuperación. Existen distintos modelos de arquitectura de base de datos, como ya debes comprender, que describen la forma de trabajo y comunicación entre los elementos. Tenemos un sistema jerárquico, uno de los más viejos utilizados en los sistemas de los años 50 y 60. Este combina registros y campos organizados en árbol y mapea relaciones de uno en uno. Ejemplo, lo que es el LDAP, no sé si lo has escuchado. Tenemos también un modelo de red que conceptualmente es similar al jerárquico, pero mapea relaciones de varios a varios. Es decir, se aceptan múltiples padres, como vimos en una de las clases. De datos distribuidos. Los datos se mantienen en más de una base, pero están lógicamente relacionados y estas son gestionadas por diferentes administradores. Tenemos la base de datos relacional que trabaja con atributos, tuplas o filas, presentando información de forma de tablas con alto nivel de abstracción y se administra por medio de consultas. Tenemos lo que son los orientados a objetos, que apareció a fines de los años 80 y el conocimiento pertenece descentralizado entre los objetos que lo componen. Cada objeto cumple su función y no sabe cómo los demás hacen lo propio. Por último, tenemos el modelo de usuario final, que si bien contiene herramientas de programación, posee interfaces gráficas para el usuario final. Estos suelen incluir bases prearmadas para tareas comunes. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.